¿Proyectos de software tipo a medida o de producto? ¿Cuál nos conviene? Hoy quiero hablar un poco de eso. Si empiezo por la definición de estos conceptos, un proyecto a medida, desde mi punto de vista, es esa pieza de software que vas a desarrollar para necesidades específicas. Las características que tiene este tipo de proyectos los hacen únicos por naturaleza, porque no se repiten ni en contexto, ni en tiempo, ni en necesidad, ni es replicable muchas veces en otras empresas y menos en diferentes industrias. Por otro lado, lo que yo llamo productos son esas piezas de software que buscan consolidar conocimiento generalizable para resolver un problema o una necesidad que de alguna forma es recurrente. No responde a necesidades específicas, sino a solucionar una necesidad en común. Podemos analizarlo desde diferentes perspectivas. Si empiezo por la perspectiva de negocio, ambas opciones pueden ser un negocio, por supuesto, porque son intangibles y por lo general los intangibles tienen bajos costos de producción en relación a lo que puede ser producir, valga la redundancia, productos que necesitan de insumos materiales. Sin embargo, tienen algunas diferencias. En lo que a mi experiencia respecta, la ganancia con productos a medida está en el volumen, porque la clave es el flujo de la facturación. ¿Por qué? Porque al ser productos únicos, por sus características inherentes, sobre todo relacionado a las necesidades específicas de cada proyecto, tienen costos que no podemos asumir o solventar de forma nativa, y riesgos que son propios o inherentes a la incertidumbre. Mientras que para los productos, la ganancia, desde mi entender, está en la escala, es decir, aprovechar que resuelven necesidades comunes para escalar y hacer la ganancia en lo que es la diferencia de haberlo producido con el costo de venta. ¿Por qué? Porque el costo va a ir tendiendo a cero. Desde el punto de vista operativo, es decir, desde el punto de vista técnico, no hay demasiados cambios. Va a depender más que nada del tipo de recursos que tengas disponible para ejecutar estos proyectos. Sin embargo, en el enfoque, digamos, del diseño intelectual creativo, sí que lo podés analizar o recorrer en ciclos quizás un poco distintos, aunque hay obviamente formas de manejarlos como si fueran entidades similares en su composición. Yo no te sé decir exactamente cuál de estos dos te conviene, pero tener una agencia de desarrollo a medida, en mi opinión, es bastante problemático por el nivel de riesgo que tenés. Con el tiempo, justificar el cumplimiento de las entregas se hace muy complejo en la práctica y es bastante probable que termines trabajando a pérdida e incluso gratis durante algunos meses en muchos de los casos. Por eso te digo que la ganancia está en el volumen, porque mientras más hagas y más flujo de caja tengas, mejor vas a ir pudiendo absorber los errores que te producen este tipo de proyectos. No te olvides que el tipo de proyecto a medida tiene una primera instancia que suele ser bastante problemática, que es descubrir qué es exactamente lo que hay que construir. Obtener el conocimiento de la gente que sabe lo que necesita y transmitírselo al equipo que lo tiene que hacer sigue siendo hoy en día uno de los primeros riesgos más importantes que tienen este tipo de proyectos. Por otro lado, yo no te digo que hacer productos sea mucho mejor, porque siempre existe el riesgo de que te puedas equivocar al momento de aprovechar la oportunidad de entender qué producto vale la pena construir. Pero creo que si usas una metodología adecuada, podés capitalizar muchísimo mejor el aprendizaje si lo encarás de forma evolutiva. ¿Por qué? Porque vas a estar trabajando con un foco específico en un problema en particular o una familia de problemas en particular, y cualquier feedback que recibas lo vas a poder usar en la máquina de retroalimentación de aprendizaje continuo que va todo el tiempo a alimentar ese producto. No siempre, salvo que tengas
procesos bastante maduros, es lo que vas a poder hacer en las fábricas a medida. Por eso es que apuntaba a este comentario. Por otra parte, lo que sí te voy a asegurar es que yo no vuelvo a agarrar proyectos a medida grandes. Tienen demasiada incertidumbre y se vuelven muy fácilmente un problema. Yo ya casi que me convertí en un experto en trabajar sin cobrar por meterme ambiciosamente en ese tipo de emprendimientos. Pero para productos puede que sea lo mismo. Tenemos opciones muy buenas para validar la idea sin arriesgar en algo grande que termine siendo demasiado ambicioso. Hay que aprovechar la posibilidad de armar productos mínimos viables. Porque hay algo que puede pasar con los productos, que yo he visto muchas veces, y es cuando el producto se convierte en una familia de proyectos a medida. A veces pasa que querés generalizar conocimiento de una misma industria, pero cuando lo vas a implantar, cada lugar donde lo implantás, si bien responde la misma industria y resuelve los mismos productos, los mismos problemas, los hacen a su forma y a su manera. Y las empresas entran en ese bucle y tropicalizan sus productos para cada empresa en particular. Y cuando tenés que dar soporte a eso, en lugar de escalar, estás desescalando, porque en lugar de tener un producto, tenés 60 proyectos a medida con una base común, y eso tampoco escala en ningún concepto. Ahora, volviendo a la pregunta original, ¿en cuál de los dos mundos debería meterme? Siendo sincero, mientras haya riesgo, es un problema. Últimamente y de unos años a esta parte, lo que mejor funciona no es absorber riesgo con proyectos o productos. Por el contrario, es ofrecer talento. Es el famoso body shop o staffing augmentation, en donde yo me responsabilizo del talento, pero vos, como cliente, asumís el riesgo del alcance de los proyectos. Entonces, en lugar de cobrar yo por objetivos, lo que cobro es por horas de talento utilizado. Eso tiene muchísimo menos riesgo, escala bastante más, tiene un proceso de venta bastante difícil y conseguir el talento adecuado tiene sus cositas que lo hacen también riesgoso. Pero bueno, todos los negocios tienen un riesgo al final. Lo importante es conocer cuáles son esas implicaciones y por dónde es que te va a apretar el proyecto. Pero esos son más o menos los 3 tipos grandes de encares que le podés dar hoy a la industria. Yo creo que si sos capaz de controlar el riesgo, de entender cuál es tu negocio y de no asumir más riesgo del que podés sostener, cualquiera de las opciones va a estar bien. En mi opinión personal, yo proyectos grandes no acepto. Tienen que ser proyectos, más allá de que sean a medida de productos, que podamos hacer de forma evolutiva, que podamos entregar productos mínimos viables, que nos permitan a todos tener hitos de facturación medibles y controlables, porque bueno, entre todos los riesgos que te vas a encontrar, la definición de hitos que te permitan ir capitalizando lo que es el proyecto es otro capítulo aparte. Yo después quiero armar un manual que refleje toda la experiencia capturada en los últimos 25 años que hace que me dedico a esto, acerca de cómo dirigir este tipo de emprendimientos. Pero por ahora, si tenés la necesidad de hablar sobre esto, déjame tus comentarios, escribime, y si querés alguna consultoría más detallada, sabés que en Boyo Store hay varios productos digitales disponibles, entre los cuales está lo que yo llamo los servicios de Fractional CTO, que podemos adquirir o por horas o por suscripción, y ahí podemos tener una conversación más detallada sobre las dudas que tengas y quizás orientar el negocio de acuerdo a tu estructura y a los recursos que tenés y el tipo de idea que tengas. Así que quedo a las órdenes. Te mando un abrazo, muchas gracias por estar. Hasta la próxima cápsula.